Bienvenidos, nos alegra tenerle nuevamente para otro servicio que le ofrece la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. Como de costumbre, vamos a comenzar entonando un bello himno, el número 206. Además de ser su título, es una muy agradable invitación. Ven amigo a Jesús. Oigamos este himno y entonémoslo con mucho gozo. La pista y las letras de este aparecerán en su pantalla. ¡Adelante! Ahora seguiremos con una lectura directamente de la Biblia. La versión que tenga está bien, nosotros estaremos leyéndola de la versión Reina Valera 1960. El día de hoy nuestra lectura se encuentra en una carta del Nuevo Testamento, la primera escrita por el apóstol Pedro, capítulos 3, versículos del 14 al 16. Como ya le he mencionado, la vamos a leer en conjunto ustedes. Luego, en base a este pasaje, escucharemos el mensaje que Dios tiene para su vida por parte de nuestro hermano pastor. Recuerde que para seguir recibiendo más de nuestro material, puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones y siéntase libre de ver nuestros otros estudios, además de muchas otras cosas que estamos y estaremos subiendo. ¡Adelante! Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a esta predicación virtual aquí en nuestra misión Jesús, Esperanza y Vida. Y estamos viendo una serie muy interesante acerca de las cosas que nosotros pensamos que nos evitan o que nos impiden predicar el Evangelio de Cristo a otras personas, pero que en realidad pues no son válidos, no son pretextos o no son excusas válidas para predicar la palabra. Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos prepararnos para compartir, porque mucha gente dice que no predica porque siente que no sabe, que no puede, o que no tiene las herramientas o los conocimientos. A la luz de la Biblia vamos a ver que esta razón tampoco es válida. Y bueno, quizás tenga algo de cierto, porque sí es necesario prepararnos, sí es necesario estudiar la palabra, incluso estudiar libros cristianos o tomar cursos dados por una iglesia que predique la palabra de Dios, que predique la Biblia y que lo haga sin error, para que usted también esté mejor preparado para predicar o para compartir su fe con otros. Recordemos el pasaje de Romanos 10:14 que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, aquel que les va a predicar, pues va a ser usted o nosotros, cualquier cristiano, cualquier creyente en Cristo, somos los que tenemos que predicar. Recordemos que Dios no mandó ángeles, Dios no mandó a otras personas, a seres celestiales, mandó a seres humanos con una vida redimida a Cristo. Le pido que por favor cerremos nuestros ojos para hacer una oración y comenzar esta meditación del día de hoy. Bendito Padre Celestial, queremos entregarte a ti nuestra vida. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que quite todo error humano en esta predicación. Que aprendamos, Señor, lo que tú quieres que conozcamos el día de hoy y ayúdanos a mejorar en nuestra vida cristiana, a poder predicar tu palabra sin ningún miedo, Señor, sin avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si alguna persona está distraída, tiene alguna preocupación, algún problema en su corazón, yo te ruego, Señor, que tú le ayudes a concentrarse y que no haya nada que le distraiga de esta predicación, de este mensaje que viene de tu parte. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, bueno, vamos a analizar. Este razonamiento que hoy veremos es de algunos cristianos que dicen: yo no predico el Evangelio, yo no comparto mi fe porque no sé cómo hacerlo. O siento que no estoy preparado. Siento que no sé cómo comenzar, por ejemplo, una conversación, o qué le voy a decir a la persona, etcétera. Bueno, vamos a ver entonces 3 principios que nos están diciendo aquí la palabra de Dios, que nos ayudarán a no tener esta preocupación. Bueno, la primera es: si nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de Cristo y de su palabra, esa palabra va a salir hacia afuera, ¿verdad? Es como si usted un vaso de agua lo llena de agua hasta el reborde y le sigue poniendo más agua y más agua, pues esa agua va a destilar, va a sobrepasar el vaso y se va a caer por los lados. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de Cristo, pues también tendemos a hablar de Cristo, tendemos a que rebose, a que sobreabunde la palabra de Dios en nosotros.
Entonces debemos saturar nuestro espíritu de la Biblia y de la gracia y del gozo que hay en Jesucristo. Y cuando hablemos, entonces nuestro hablar, nuestras palabras serán de bendición, serán de redención, serán de reconciliación y de amor. Si nosotros dejamos de leer la palabra, si dejamos de orar, si dejamos de seguir a Cristo y empezamos únicamente a hacer cosas que nos ofrece el mundo, cosas materiales, si nada más nos concentramos en nuestro trabajo, en el ir y venir, en el comprar, vender, ver la tele, ir al cine, ir a diversiones, pues muy probablemente no vamos a hablar de Cristo. En cambio, si nuestro espíritu es alimentado constantemente del Señor, pues también vamos a hablar del Señor. En Hechos 4:20, Pedro y Juan dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían visto los milagros de Cristo, habían oído su predicación directamente de los labios del Señor, sus enseñanzas, sus parábolas. Habían sido testigos de la transfiguración, de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Así que no podían dejar de hablar de estas vivencias que ellos habían tenido, estos hechos de los cuales ellos eran testigos presenciales. Mientras más tiempo pasemos entonces con Cristo, nos sentiremos con un deseo más vivo de hablar acerca de Él. ¿Cuánto tiempo al día meditas en Cristo? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia sobre su vida, sobre los evangelios, sobre sus enseñanzas, su ministerio? ¿Qué cosas has experimentado del poder de Dios mediante su Hijo Jesucristo en tu vida? ¿Qué cosas Cristo ha hecho por ti? Bueno, pues todo eso lo puedes compartir. A veces, simplemente con decir nuestro testimonio, podemos compartir la palabra de Dios. Recordemos que el Evangelio no son palabras, sino poder, nos dice el apóstol Pablo ahí en sus cartas. Entonces nosotros, cuando compartimos con una persona y simplemente le platicamos: mira, yo antes era así, yo antes mi vida era de esta forma, y en cuanto yo conozco a Cristo y le entrego mi vida cambia para bien de esta y esta y esta forma. Simplemente con nosotros platicar esto, podemos compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? De ese poder de Dios para salvación, que es la palabra de vida, puedes tú dar tu testimonio, puedes comentar lo que tú has aprendido, en lo que te ha servido conocer a Jesús. Ahora, las personas que leemos la Biblia, que conocemos a Jesús, que tratamos de seguirle, que tratamos de obedecerle, tenemos algo que las demás personas reconocen. Si nos vamos ahí nuevamente al libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, nos dice la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vean ustedes, Pedro y Juan pues eran pescadores, eran personas que no tenían una educación, digamos, con maestros como la tuvo Pablo, ¿verdad? A los pies de Gamaliel, de un gran maestro del Antiguo Testamento. No, eran personas sencillas, eran personas que no es como ahora, ¿verdad? Que casi cualquiera puede tener acceso a la educación primaria, secundaria e incluso hasta preparatoria. Sino ellos, pues dice, no eran hombres, eran hombres sin letras, dice aquí, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hablaban lo hacían con poder, lo hacían con una oratoria, con un discernimiento, con una sabiduría que solamente puede venir de nuestro Señor. Entonces la gente se daba cuenta
que estos hombres habían estado con Jesús. Miren nada más qué maravilloso. Entonces, si usted pasa tiempo con Jesús en oración, en lectura de la Biblia, asistiendo a su iglesia, en ayuno quizás, no sé, todas las disciplinas espirituales que nosotros como cristianos tenemos, pues la gente va a decir, oh, esa persona ha estado tiempo con Jesús. Se va a notar inmediatamente. La manera en que usted habla, las palabras que usted dice van a cambiar para bien. Ellos mostraban valentía, lo vimos hace 8 días, ¿recuerdan? Denuedo, esa palabra que definimos como arrojo, valentía. La gente sabía que ellos no eran muy estudiados y sin embargo se maravillaban de lo que escuchaban hablar de su boca, porque ellos estuvieron con Jesús. Esa sabiduría de Jesús, esa gracia, Jesús se las había transmitido por medio de vivir con ellos. Hoy, desgraciadamente, no podemos todos vivir junto al Señor Jesús físicamente, pero tenemos al Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo, si yo me voy a dejarles al Espíritu Santo, que es el que los va a consolar, es el que les va a guiar, es el que les va a guiar a toda verdad. Entonces, gracias al Señor, hermanos, aleluya, por Jesucristo que nos ha dejado al Espíritu Santo. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesús y tú puedes hablar con sabiduría de la salvación. Y eso nos lleva al principio número 2, que es el Espíritu Santo nos ayuda a decir lo correcto. Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Bueno, aquí estaba hablando el Señor acerca del momento en que, dada la persecución que había, a los creyentes se les entregara ante las autoridades para comparecer. Recordemos lo que dijimos hace 8 días, que los creyentes del primer siglo estaban doblemente asediados. Uno por el gobierno romano, que era, digamos, ateo, y otro por el gobierno religioso de los judíos, ¿verdad? El Sanedrín, el sumo sacerdote, todos ellos no querían que hablaran de Jesús. Entonces era muy común que los llamaran y dijeran, bueno, ¿tú qué traes? ¿Qué estás predicando? ¿En qué crees? ¿O por qué estás haciendo este alboroto? Decían ellos, ¿verdad? Hoy en día nosotros, si no vivimos en un país como tantos hay que está prohibido el evangelio, ¿verdad? Como en China, como en Medio Oriente, los países musulmanes, etcétera, pues va a ser un poco común que a usted lo llamen a comparecer. Pero si así fuera, pues entonces tenemos que dar cuentas. Y dice aquí, no te preocupes. El Espíritu Santo te va a decir qué vas a hablar en ese momento. Ahora, ¿quiere decir que el Espíritu Santo solamente nos ayudará a hablar cuando nos vayan a encarcelar? Pues no, ¿verdad? También en todo momento que queramos nosotros compartir nuestra fe, claro, con previa oración, pues el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a decir qué palabras decir. A veces uno está hablando con una persona y dice, yo no sé por qué dije eso, o yo no sé por qué me vino a la memoria este versículo, o me vino a la memoria esta ilustración, o esto que utilicé para compartir el Evangelio. Y eso es precisamente porque el Espíritu de Dios es el que nos está guiando. Ahora, hay un pequeño requisito para que el Espíritu te ayude y te guíe, y eso es que necesitamos estar en santidad, en oración, conociendo la palabra, leyéndola, porque quizá usted ya lo ha leído, el Espíritu Santo puede alejarse de nosotros, nosotros podemos contristarlo, es decir, entristecerlo cuando desobedecemos al Señor. Efesios 4 del 29 al 31
Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ya hemos enseñado en varias ocasiones, ¿verdad?, que al decir nosotros palabras corrompidas, palabras que no convienen, al mostrar amargura, enojo, ira, maledicencia, todo esto que acabamos de leer, no podremos testificar de Jesús. ¿Cómo vamos a nosotros decirle a alguien, yo soy cristiano, pero estoy practicando todas estas cosas? Y entonces todo esto hace que el Espíritu Santo de Dios se entristezca y que huya de nosotros. Nuestras malas acciones son las que opacan nuestro testimonio cristiano. Y no solo eso, sino que limitan el poder de Dios, porque el poder de Dios es ilimitado, pero lo limitan a que llegue hacia nosotros, que la sabiduría y la guía del Espíritu Santo ya no la tengamos con nosotros. Y cuando el testimonio de un cristiano o disque cristiano, ¿verdad?, es demasiado malo, pues incluso resulta en lo contrario. En vez de traer gente a los pies de Cristo, pues estamos alejando a cualquier persona de su camino. En 2 de Samuel 12:14, el profeta Natán habla con el rey David, porque pues el rey David había cometido un pecado muy terrible, ¿verdad?, adulterio y además asesinato. Y esto le dijo el profeta Natán, ha hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Hermanos, mantengámonos puros y sin mancha. Así el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para compartir el Evangelio a otras personas y no seremos tropiezo para que los demás conozcan a Jesucristo y lo acepten en su corazón. Vamos al tercer punto, que es que sí necesitamos prepararnos para compartir el Evangelio. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que leer libros, tenemos que orar, tenemos que prepararnos. Estar de la mano con Jesús, empaparse de sus enseñanzas, de su gracia y seguir sus pasos, pues sí es importante. Y también que el Espíritu Santo nos guíe y no contristarlo. Pero también todo cristiano que desee predicar la palabra de salvación debe prepararse. Debemos leer la Biblia, pero también hacer un estudio concienzudo de los versículos que nos pueden servir para compartir de Jesucristo. Quizás algunos de los cristianos que ya tienen más tiempo en el Evangelio ya saben algunos de estos versículos, Juan 3:16, Juan 5:24, Romanos 3:9-10, Romanos 3:23 o 6:23. En fin, hay muchos versículos que nosotros podemos tomar como base para nosotros poder evangelizar. Y si se lo saben de memoria y lo pueden recitar de memoria, muchísimo mejor. Esto es parte de nuestra preparación. Pero también debemos dominar los conceptos básicos del plan de salvación. ¿Cuáles son? Bueno, toda persona debe estar consciente de que es pecadora, para lo cual pues debemos mostrarle que hay mandamientos de Dios y que esos mandamientos nadie los puede cumplir. Incluso lo mejor es que la persona misma se dé cuenta que no los puede cumplir. Léaselos o póngalos a que esa persona los lea para que se dé cuenta que no los puede cumplir. Y darse cuenta de que es pecador, que necesita un Salvador y que necesita arrepentirse. También de que necesita a ese Salvador y para tal efecto tiene que pedir perdón a Dios de sus pecados, no volverlos a hacer y abrir su corazón a Jesucristo.
Bueno, eso es en pocas palabras el plan de salvación. Nuestro texto en 1 de Pedro 3 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en usted? Pues la salvación de Cristo. Entonces la preparación sí es muy importante, pues recordemos que estamos en una guerra espiritual. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra personas físicas, sino contra principados y potestades, con gobernadores de las tinieblas, es decir, contra seres espirituales como Satanás y sus demonios. Ellos desean que la gente no acepte a Cristo, que esté lo más alejado del Evangelio posible. Ellos desean que nadie conozca ni escuche la palabra de Dios, y si la escucha, que no la acepte, que la rechace totalmente. Entonces, ya que sabemos que estamos en una guerra, pues somos soldados. ¿Y qué hacen los soldados? Todos los días los soldados hacen ejercicio, se preparan, hacen ensayos, simulacros, capacitaciones, y están alerta para cualquier momento que les llamen a pelear, ¿verdad? Los cristianos deberíamos también estar preparados constantemente en nuestra vida espiritual. Además de leer la palabra, pues hay que prepararse leyendo materiales buenos, porque también hay mucho material que no funciona, ¿verdad? Pero si usted va a una librería cristiana, pues busque libros y vea que sea de una buena editorial, que las cosas que dice el libro no sean en contra de lo que la Biblia dice, y busque libros de evangelismo, de técnicas, de pasos, de ejemplos, cómo evangelizar. Busque libros de apologética, que significa la defensa de nuestra fe. Fíjese que es curioso, pero el diccionario habla sobre apologética, dice que viene de una palabra griega que significa la posición de defensa militar contra un ataque. Eso es lo que los creyentes debemos estar preparados, ¿verdad? Para defender la fe cristiana. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Entonces sí hay que estar preparados, hermanos. Hay que estar preparados haciendo ejercicios militares, digamos, ¿verdad? Evangelísticos. Hay que estar preparados conociendo la palabra, conociendo versículos, conociendo bien el plan de salvación. Por último, ¿cómo iniciamos una conversación para compartir de Cristo a otra persona? Bueno, pues desgraciadamente no hay una fórmula general, universal, que yo le pueda decir, mire, así siempre tiene que hacer. Usted tiene que adaptarse a la situación y a la persona y el momento en el que está tratando de compartir la palabra. Lo que la Biblia sí nos dice es que tenemos que compartirla, que tenemos que compartir el Evangelio. Lo que la Biblia sí nos dice seguro es que tenemos que predicar el Evangelio. Jesús, a pesar de ser Dios hecho hombre, oraba por horas durante la noche para que el Señor, el Padre, le ayudara, le diera ese poder, le diera esa guía para poder predicar el Evangelio. Nosotros deberíamos también hacer lo mismo, ¿verdad? Empezar por orar, pedirle al Señor, dame una persona o varias personas, las que tú quieras, para hablarles hoy del Evangelio, y dame las palabras correctas para hacerlo. Pero yo les voy a dar un tip que muchos cristianos se han dado cuenta. Al vivir una vida cristiana íntegra, la gente va a preguntarnos por qué somos diferentes. Si por ejemplo usted en su trabajo es una persona que no roba, que no dice malas palabras, que es honesta, que es buen trabajador, que retiene su integridad aún con las tentaciones, pues
muchas o algunas personas algún día le van a preguntar, oye, ¿y tú por qué no haces esto o aquello que es moralmente malo? Y entonces usted ahí tiene una gran oportunidad de explicarle, mira, yo creo en Jesucristo, pero el Jesucristo que la Biblia explica, ¿verdad? Yo hago lo que a Dios le agrada, yo trato de portarme bien, de hacer lo que a Cristo le gusta. Yo leo mi Biblia y por eso yo me comporto de esta forma. Y así incluso puede causar más curiosidad en las otras personas para que le sigan preguntando más. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas maneras. Muchas veces al cristiano le preguntan, oye, ¿y tú no eres de esta religión tal o cual, ¿verdad? O de una religión que la mayoría de la gente es. Dicen, no, tú eres de tal o cual, ¿qué es lo que tú crees? ¿O cómo se llama tu religión? Entonces ahí tenemos nosotros oportunidad de explicarles, ¿verdad?, que Jesús no vino a traer religiones, que nosotros creemos en un Cristo vivo y resucitado, que nosotros creemos en el Cristo que la Biblia nos explica, y así puedes empezar a explicarles a las personas en realidad qué es el cristianismo verdadero, qué es el cristianismo bíblico. En otras ocasiones quizá estaremos conversando con alguien. Hoy en día es muy común, ¿verdad? Dado que cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón, pues está propensa a tomar malas decisiones y a meterse en problemas, esa es la verdad. Y cuando alguien que tú conoces dices que tengo un problema, te está platicando, tengo un problema familiar, de trabajo, personal, matrimonial, lo que sea, de salud, pues nosotros podemos ofrecerle, ¿verdad? Si tú quieres, si me lo permites, yo quisiera orar por ti. Puedes decirle, siento mucho que estés pasando por esta situación. Fíjate que hay una manera, lo primero siempre es pedirle a Dios ayuda en estas situaciones. Si me permites, yo te voy a ayudar a orar, yo te voy a decir cómo ores, etcétera. Entonces, por ahí podemos nosotros también dar una entrada para el Evangelio. Hay muchas maneras. Hay personas que incluso simplemente a una persona que nunca conocen llegan y le dicen, oye, te quiero compartir que en la Biblia dice esto o aquello. Te quiero compartir que Cristo murió por ti, que Él quiere perdonar tus pecados. Y a veces cuando es algo que el Espíritu Santo te está impulsando a que lo hagas, muchas veces la persona ya estaba hasta preparada para escuchar esa palabra que le ibas a decir. Ha habido testimonios de personas que ahora son cristianas que dicen, es que yo ya me iba a suicidar. Y en eso llegó una persona de la nada y me dijo, Dios te ama. Y se quedan, pues, ¿qué pasó, verdad? Y a partir de ahí comienza la plática. Estas son algunas ideas nada más, ¿verdad? No hay una fórmula mágica, pero soy un firme creyente que lo que dice la Biblia es verdad, y ahí dice que con oración, pidiendo en oración la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios, nosotros podemos poner en práctica estos 3 principios que vimos, que son vivir con Cristo, saturarse de la palabra, saturarse de Cristo para que esta palabra salga y la gente vea que estamos con Cristo, no contristar al Espíritu Santo, sino más bien pedirle su guía. Y la número 3, pues también prepararnos estudiando, prepararnos orando, preparándonos de varias formas. Yo creo que usted va a tener una bendición y va a tener éxito en el momento en que quiera predicarle el Evangelio a alguien más. En eso confío y pues vamos a pedirle al Señor que sea el que nos ayude. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, hoy te queremos dar gracias por tu mensaje, queremos darte gracias por estos versículos que de tu palabra hoy nos has dado para que nosotros aprendamos cosas nuevas. Señor, te quisiera suplicar que tú le ayudes a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a que ellos puedan
predicar el Evangelio, Señor, porque sabemos que no estamos ofreciendo algo falso, algo engañoso, sino estamos ofreciendo la verdad y la verdad suprema del amor tuyo que tienes hacia las personas, Señor. Gracias por amarnos tanto, gracias por entregarnos a tu Hijo en la cruz, Señor. Quiero suplicarte que tú hagas prodigios y maravillas mientras nosotros predicamos tu palabra con los demás. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues me dio mucho gusto que nos acompañaran el día de hoy. Esperamos que lo sigan haciendo en nuestras próximas predicaciones, nuestros cultos, nuestros estudios. Ya tenemos 2 estudios, 2 series de varios videos muy interesantes. Una de ellas es Una vida con propósito y otra de ellas es Introducción a la Biblia. Si usted no conoce muy bien de la Biblia o está empezando a leerla o no sabe nada de la Biblia, yo le recomiendo que vea ese video o más bien esa serie de videos que están aquí abajo en la descripción de este. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos muy pronto.